Dios les bendiga a todos los amados hermanos. Por aquí estamos uniéndonos en esta transmisión. No ha sido fácil en esta hora, pero aquí estamos haciendo nuestra labor. Estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Estamos como dándole parte por parte a este proceso, y el objetivo es que nosotros podamos crecer en este proceso que estamos llevando a través de esta transmisión. En el día de ayer hicimos una pequeña introducción a lo que es el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca dentro de esa introducción empezamos a hablar de que Apocalipsis está dividida en varias partes, y vamos a comenzar en el día de hoy. Hemos traído algunas cositas, vamos a ver si somos capaz de transmitirlo de esta manera como lo queremos con todos ustedes. Déjame orar primero que todo. Bien, Padre, te doy gracias en esta hora, gracias por tus misericordias, bondad y fidelidad. Coloco en esta hora esta transmisión en tus manos, y que tú a través de tu misericordia nos guíes, nos instruyas, y nosotros podamos cumplir el propósito por el cual estamos en esta noche aquí reunidos. Muchas gracias porque tú has sido fiel, y hasta el día de hoy hemos visto tu mano manifestándote hacia nosotros. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte del libro de Apocalipsis, y es hablar acerca de la instrucción a los testigos del Cordero, y vamos a hablar acerca del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Déjenme buscar por aquí una cosita a ver si la logro tener. Creo que en este momento ya lo tengo abierto con todos ustedes, ¿cierto? Espero que sí. Necesito que ustedes me colaboren diciéndome si lo están mirando en este instante. Por aquí me voy a intentar ayudar un poquito a ver si lo estamos viendo de la misma manera. Bien. Lo que es el libro de Apocalipsis. Muy bien. Creo que ya sí. Bueno, entonces estamos hablando acerca de la instrucción a los testigos del Cordero, capítulos 1, 2 y 3. Y estamos hablando acerca de él como el siervo de Dios. Vamos a mirar en el versículo 1 la fuente de este mensaje, ¿cierto? Que este mensaje ha sido dado por el Padre, y ha sido dado por el Padre al Hijo, y ahí lo puedes ver en la parte superior, que este mensaje está mostrando al Padre, dándolo al Hijo. No sé si están viendo el cursor en este momento, si da el cursor, y también este mensaje lo da un ángel, que sería el ángel Gabriel. Muy bien, y el ángel lo entrega entonces al apóstol Juan, y el apóstol Juan entonces lo entregará a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y entonces ahí es donde dice que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. En la Sagrada Escritura entonces nos va a hablar y nos va a decir acerca de la bienaventuranza el que lee y escucha las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Bueno, esta es la primera de 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis. Ya en el capítulo 14, versículo 13 vamos a mirar que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. En Apocalipsis 16:15 dice: bienaventurado el que vela. En Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 26 dice: bienaventurado, y dice el que tiene parte en la primera resurrección. En el 22:7 habla de la bienaventuranza del que guarda las palabras de este libro, y en el 22:14 habla del bienaventurados los que lavan sus ropas. En el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis nos va a hablar la razón de ser del mensaje, ¿cierto? Y al hablar de la razón del mensaje nos dice que el tiempo está cerca. Aquí no estamos hablando de el tiempo de reloj, que sería el cronos, sino que está hablando del kairos,
que se refiere a una época determinada, una época que Dios ya tiene determinada. Entonces, esta época fija la vimos nosotros en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y es algo especial porque un día los judíos van a llegar a esta conclusión correcta, comparado con Daniel y Apocalipsis, de que esta es una época fija, determinada, y está verdaderamente a las puertas. Ahora, nosotros también vamos a mirar que Dios siempre está deseoso de manifestar. Por eso la Biblia dice que Dios está deseoso de manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está hablando del tiempo de Dios en capítulo 1, verso 1. También podríamos mirarlo en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, que también las Sagradas Escrituras nos lo va a describir, y yo quisiera leer para todos. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Segunda de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también en Romanos 16:20 nos va a hablar. Entonces aquí él está hablando de su venida pronto, ¿cierto? Que puede significar entonces rápidamente. Y también lo vamos a mirar en algunos textos de la Biblia, en donde el deseo de Dios es levantar la cortina del futuro para sus santos. Dice en Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. En Daniel 2:22 dice: pero hay un Dios en el cielo, el cual revela sus misterios. En Mateo 11:25 dice el Señor Jesucristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Muy bien. Y también en Lucas 8:10, que está diciendo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Muy bien, entonces estamos hablando de la razón del mensaje, y aquí estamos observando en el capítulo 1, verso 4, que habla acerca de los receptores de este mensaje, y los receptores de este mensaje van a ser las 7 iglesias que están en Asia. El tema del mensaje va a ser la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también estamos entonces observando a través de esto que les coloqué a ustedes, acerca de la tarea del pasado, ¿cierto? La Biblia dice que el que nos amó, está hablándonos que es algo continuo, y nos lavó para hacer una vez para siempre, y eso nos lo enseña entonces en el capítulo 1, versículo 5. Entonces Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y la tarea entonces es la tarea de redención. Esa fue la tarea pasada. ¿Cuál sería la tarea presente hacia nosotros? Es la de la santificación. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, capítulo 1, versículo 6. Y la tarea final va a ser la de glorificación. Por eso dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Dentro de los textos bíblicos tendremos el 1:7 de Apocalipsis, en Daniel 7:13 y 14 nos lo decía, el Señor Jesucristo en Mateo 24:30 lo reveló, y en Hechos capítulo 1, el verso 9. Y también entonces vamos a mirar la doxología del mensaje, y por eso en el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis dice: al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Esta es la primera de 4 grandes doxologías que vamos a mirar nosotros en el libro de Apocalipsis, y va a ser colocada en orden cronológico por Juan. Y por eso vamos a notar que en el capítulo 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. En el capítulo 2, en el capítulo 5, versículo 13 dice: sea la alabanza, honra, gloria y el
poder. Y en el capítulo 7, versículo 12 dice la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hasta ahí podemos mirar entonces la doxología del mensaje. Podemos hablar también acerca del lugar del mensaje, ¿cierto? Y está hablando Juan. Y está diciendo: yo Juan vuestro hermano y copartícipe, en versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice: yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y de el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo que el apóstol Juan nos explica en este texto por qué él estaba en la isla de Patmos, ¿cierto? Fue desterrado más o menos en el año 86, entre el 86 y el 96 después de Cristo, en esta isla de Patmos, y esta era una escarpada isla volcánica ubicada frente a las costas del Asia Menor y tiene aproximadamente 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Fue enviado allí él fue enviado por el emperador romano Domiciano, y recordemos que este emperador era hermano de Tito Vespasiano, que fue el que destruyó a Jerusalén, y Dios lo permitió y permitió que este pagano destruyera la ciudad celestial, que también usa a su hermano para algo que es la revelación de Dios y la bendición que ellos recibirían a través de este personaje, ¿cierto? De que Dios tiene algo especial porque va a ser facilitar que la Nueva Jerusalén fuera descrita dentro de las Sagradas Escrituras. Hay 4 razones por las cuales el Imperio Romano o Roma perseguía a los cristianos, y ahí las vamos a tener una a una. La primera, por razones políticas, porque los cristianos no participaban en la adoración de los dioses del panteón. Tampoco los cristianos eran tenidos dentro del imperio y en muchos momentos eran considerados como ateos, porque ellos adoraban a un Dios invisible y ellos querían que adoraran a dioses visibles. También vemos que otra de las razones es por las razones económicas, porque de los cristianos ellos no iban a conseguir ni dinero ni sacrificio para los ídolos. La tercera razón por la que los romanos tenían esta posición ya era en el caso moral. Los cristianos fueron acusados frecuentemente de canibalismo porque se decía que secretamente comían la carne y bebían la sangre de quien fuese el fundador de la religión cristiana, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y por cuarto, con el propósito de necesitaban usar como una especie de chivo expiatorio. Entonces, en el caso de Nerón, recuerde que él quiso echarle la culpa de todos los problemas que se vivían en Roma a los cristianos que estaban en aquel lugar. Hablemos del tiempo del mensaje, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 10, que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. También lo menciona en el 4.2, 17.3 y 21.10. Normalmente ya lo hemos visto por Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27, 1 Corintios 16, 1 y 2 y Mateo 28, 1, que este día era ya para los cristianos el día domingo. Muy bien. ¿Cómo se entrega el mensaje? Capítulo 1, versículo 10 dice: y oí detrás de mí una gran voz como la de trompeta. Y aparece muchas veces ese llamado de trompeta en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 8, versículo 2, 7 y 8, en el capítulo 9, versículo 1, 13, y en el capítulo 11, versículo 15. Muy bien. Hablemos de la presentación de el Hijo de Dios. Y está en el capítulo 1, verso 11 al 20. Y mire la declaración que hace Jesús como Hijo de Dios. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último,
y por eso dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces empieza a hablar de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, como en la descripción, en ese capítulo 1, del versículo 12 al versículo 16, ¿cierto? Vamos a mirar que va a empezar a presentar a nuestro Señor como alguien que tenía 7 estrellas y 7 candeleros, y ahí estamos mirando en el dibujo, pues alguien lo quiso colocar de esta manera, y dice que vestía una ropa que llegaba hasta los pies, según estos versos, que quiero que los estudies en tu casa. Recuerda que este video va a quedar aquí en el live, pero también va a quedar en YouTube, y lo puedes descargar de allí. Muy bien, llevaba ceñido al pecho un cinto de oro, su cabeza y cabellos eran blancos como la lana o la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, que también lo es como vemos descritos en Hebreos 4:13, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, que también Salmo 29 del 3 al 9 lo tiene, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. También nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece. En su fuerza, Mateo 17:2, sus pies eran semejantes al bronce bruñido y su voz era como estruendo de muchas aguas. Recuerden, entonces, primero tenía 7 estrellas y 7 candeleros, segundo vestía de ropas que llegaba hasta los pies, tercero llevaba ceñido en su pecho un cinto de oro, cuarto su cabeza y cabellos eran blancos como la lana o nieve, 5 sus ojos eran como llama de fuego, 6 sus pies eran semejantes al bronce bruñido, 7 su voz era como estruendo de muchas aguas, 8 de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y 9 su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, aquí estamos en este proceso. Bien. 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 Muy bien. Entonces aquí estamos mirando esta parte que es tan especial. Bueno, podríamos hablar también algunas otras cosas frente a esto, que sería la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 1 del 17 al 18 dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces uno está notando que Juan, en esta visión, que es una visión deslumbrante, y que es algo paralizante para él. Yo quiero quedarme aquí un momentico, no me voy a adelantar. Y es algo especial porque él había caminado con Cristo durante estos 3 años de ministerio, le vio realizar milagros, pronunciar sermones, descansó en su pecho, observó cómo moría en la cruz, finalmente se gozó en la resurrección de Jesús y fue testigo de su ascensión. Pero todas estas cosas que habían ocurrido más o menos 70 años atrás, ahora él está contemplando a Cristo el Redentor en todo el esplendor, y cayó como muerto a sus pies, y Juan quedó como un insecto ante este resplandor tan tremendo del Señor. También nosotros estamos mirando que Jesús le asegura a Juan que he aquí que vivo, y está especial porque el símbolo nuestro del cristianismo no es como algunos lo han colocado, que es una cruz, sino la tumba vacía. Y entonces nos cuenta la historia de Julián el apóstate, un apóstata que era un sobrino del emperador Constantino, que creció en un hogar cristiano, pero que en su juventud renunció a la fe cristiana y abrazó el paganismo. Cuando llegó a ser el emperador de Roma en el año 361 después de Cristo, él intentó eliminar todo rastro de cristianismo, y un día durante su reinado uno de sus allegados le preguntó a este humilde cristiano: ¿y tú, Jesús?
¿qué está haciendo el carpintero de Nazaret ahora? Y él respondió de esta manera: está haciendo un féretro para tu emperador. En el año 63, solo 2 años después de que ocurre esto, Julián muere en el campo de batalla y frente a su ejército muere en manos de los persas. Y entonces sucede que uno de sus más famosos es uno de los más grandes famosos incidentes de la historia, y al sacar al emperador del campo de batalla y estar próximo a la muerte, tendido en el suelo, levanta los ojos a los cielos y dice: y al final has vencido, Galileo. Eso es algo tremendo. Juan dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y no solamente se menciona ahí, sino que hay 5 momentos en el Nuevo Testamento que él lo menciona. En Mateo 16:19 él dice que tengo las llaves del reino. En Lucas 11:52 habla de la llave de la ciencia. En Apocalipsis 3:7 habla de la llave de David. Y en Apocalipsis capítulo 9, verso 1 y 21 habla de la llave del pozo del abismo. Entonces es algo que podemos tener de una manera muy clara, ¿cierto? Ahora, la definición. Juan, ¿cómo interpreta, por ejemplo, el significado de las 7 estrellas y los candeleros que tenía Jesús en su mano? Uno, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 estrellas. Y es algo especial. Lo otro, que vemos que los 7 candeleros son 7 iglesias específicas, y entonces uno mira que Juan pudo entender lo que Jesús estaba hablando de esta manera acerca de estas 7 iglesias que están representadas ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces hablemos de las iglesias de Dios que están ahí en este texto que acabamos de mirar, capítulo 2, versículo 3, las 7 iglesias de Dios, y lo estamos viendo ahí en el capítulo 2, versículo 3. Muy bien, entonces aquí estamos mirando que cuando se escribe Apocalipsis entre el año 95 y el año 100 después de Cristo, tal vez existían más de 100 iglesias locales autónomas en todo el mundo, ¿cierto? Pablo había plantado varias de esas docenas de iglesias y otros apóstoles habían hecho lo mismo, pero de todas ellas Cristo eligió 7 iglesias representativas y les habló directamente. Se ha dicho que estas iglesias aparecen en el registro para que nosotros veamos los siguientes propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Por ejemplo, el propósito contemporáneo, que Cristo tenía un mensaje directo a las 7 iglesias que ya existían. 2. Un propósito compuesto, que estos mensajes son para todas las iglesias en todos los tiempos. 3. El propósito cronológico, que las características de estas iglesias sirven como para una representación profética de los 7 grandes periodos del cristianismo, desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Y se ha sugerido un bosquejo panorámico frente a esto, y tú lo tienes ahí en la pantalla en este momento. Primero, la iglesia de Éfeso, que va a hablarnos este mensaje de la iglesia desde el año 30 al 300 después de Cristo, y el término Éfeso, el nombre de Éfeso significa deseable, o sea, la iglesia apostólica, la iglesia deseable. La iglesia de Esmirna, en su mensaje, que nosotros lo vamos a tener ahí en el libro de Apocalipsis, y quisiera que en el paso a paso que tú vas a ir mirando este video, te recuerdo que va a quedar acá para que tú te puedas devolver y ir paso a paso en el libro de Apocalipsis, estudiando parte por parte. Esto lo vamos a volver a tocar al iniciar el estudio de Apocalipsis. Pero tú lo vas a mirar, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso está en el capítulo 2, del verso 1 al verso 7. El mensaje a la iglesia de Esmirna está en el capítulo 2, del verso 8 al verso 11. El nombre, esta iglesia puede representar desde el año 100 hasta el año 313. Su nombre significa
mirra, y esta iglesia Esmirna va a ser la iglesia mártir. Ahora viene la iglesia, el tercer mensaje o la tercera iglesia, que está en el capítulo 2 del verso 8 al 11, y es la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de Esmirna, perdón. Vamos a hablar entonces de la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, perdón, ahora sí. Está entre el 314 y 590. El nombre de Pérgamo significa matrimonio, y esta va a representar la iglesia comprometida con el mundo. Ahora vamos a mirar la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, y está entre el versículo 18 de ese capítulo 2 hasta el capítulo 3. Esta iglesia hay un significado muy especial, porque su nombre significa sacrificio continuo, y nos está hablando de una iglesia idólatra, y algunos escatólogos la señalan directamente como la iglesia universal, católica, apostólica y romana. Está hablando de la iglesia universal. El término católico significa universal, apostólica, que quiere seguir la doctrina de los apóstoles, y romana, porque no es la iglesia universal, no es la iglesia para todo el mundo, no es la iglesia de Cristo, sino que es la iglesia constituida como la del Imperio Romano en ese momento. Entonces, la iglesia universal, pero universal para el mundo conocido, bajo el Imperio Romano, una iglesia idólatra. El quinto mensaje lo vamos a mirar en el capítulo 3, que es el mensaje de la iglesia de Sardis, que es una iglesia que el nombre significa remanente, y está hablando acerca de que hay una iglesia muerta, pero también hay un remanente que se mantiene fiel, aislado de esa iglesia muerta. Entonces está hablando de esa iglesia reformada. En el sexto mensaje que vamos a encontrar, lo vamos a ver en el capítulo 3 del verso 7 al 13, y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia significa amor fraternal. La iglesia de Filadelfia puede ser llamada también una iglesia del avivamiento, una iglesia avivada. Más o menos la de Sardis va del 1517 al 1700, la de Filadelfia hablaría de la historia de la iglesia entre el 1700 y el 1900. Vendría la iglesia de la Odisea, que es más o menos desde el 1900 hasta el rapto de la iglesia, y el significado es los derechos del pueblo, pero lastimosamente es una iglesia en su estado final apóstata, y algunos también la reconocen como una iglesia que se ha mundanalizado. Entonces ya nosotros vamos a mirar acá el resumen de estas 7 iglesias. Primera iglesia, Éfeso, iglesia preocupada. Segunda iglesia, Esmirna, iglesia perseguida. Tercera iglesia, Pérgamo, la iglesia descuidada. La cuarta iglesia, Tiatira, la iglesia negligente. La quinta iglesia, Sardis, la iglesia sin poder. La sexta iglesia, Filadelfia, la iglesia perseverante. Y la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, que ya es una iglesia en su actitud hacia el Señor, que es una iglesia indiferente. Entonces aquí estamos observando cada una de estas iglesias que están prefiguradas ahí en el libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted mire dónde estaban ubicadas las 7 iglesias a las que fue referido el mensaje del Evangelio. Entonces aquí estamos mirando cada una de estas iglesias. Voy a ver si puedo por aquí. No sé qué me pasa con la señal del mouse, es muy pequeña acá, y nos está mostrando cada una de las 7 iglesias, ¿cierto? Comenzando entonces con Éfeso, siguiendo con Esmirna, que están muy continuas dentro de este mapa que estamos señalando. Pérgamo arriba, un poquito más arriba. La iglesia entonces de Tiatira, un poco más abajo. La iglesia de Sardis, la iglesia
de Filadelfia, un poco más abajo, y por último tendremos la iglesia de la Odisea. Muy bien, aquí estamos mirando entonces el mensaje de ellas, y si tú miras un poco más abajo en este mapa, no sé, este mouse lo tengo muy rápido, parece, no me quiere dar con claridad, que no sé, estamos mirando más abajito la isla de Patmos. Aquí estoy intentando mirar con el cursorcito que mires dónde estaba Juan en la isla de Patmos. Muy bien, voy a mirar entonces cada una de las iglesias. Bueno, sí, ya lo acabo de mirar dentro de esta orientación que estoy teniendo aquí para ustedes. Quiero tener estos cuadros de diálogo que nos va a ayudar. Hasta el momento no he podido ubicar para yo estar como ahí arribita orientándolos a cada uno de ustedes, pero estoy intentando colocar al menos las imágenes. Amén. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis, y estamos viendo pues la era apostólica desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta la muerte de el último de los apóstoles. Esta Éfeso es la ciudad principal de Asia Menor y también era llamada la feria de la vanidad de Asia. Era el centro religioso y comercial de toda la provincia de Asia y ejercía mucha influencia tanto en Europa como en Asia. Bueno, ¿qué encontramos allá? Encontrábamos el templo de Diana. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo griego era más grande jamás construido, tenía 104 metros de longitud por 49 de ancho, tenía más de 100 columnas exteriores de 18 metros de altura, de las que 36 estaban talladas a mano. Estaba edificada en una zona pantanosa sobre la base artificial de pieles y de carbón de madera, a fin de que no fuera afectada por un terremoto. Las puertas eran de madera de ciprés, las columnas y paredes eran de mármol, las escaleras fueron talladas de madera de viña de Chipre, servía como banco a Asia. Allí estaban las reservas económicas y allí se depositaban grandes cantidades de dinero, y también en ellas se encontraba una galería de arte que exhibía las mejores obras que se encontraban allí. Detrás de una cortina púrpura que tenía estaba la imagen de Diana, que era una diosa muy sensual, le llamaban la diosa de la fertilidad, tenía muchos senos y llevaba un bastón en su mano y en la otra un tridente. En el templo de Diana se hacían grandes orgías, y las sacerdotisas de Diana se dedicaban a hacer las orgías y a la prostitución, a este tipo de situaciones dentro de el templo. Éfeso entonces era conocido porque tenía una población de 225,000 personas y disponía de un puerto inmenso en el mar. ¿Qué encontramos? Que hay un consejero, y el consejero es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de él mismo, y viene entonces a esta iglesia un elogio, ¿cierto? La iglesia que está ubicada en aquel lugar. ¿Y cuál era el elogio hacia la iglesia de Éfeso? Habla acerca de las cosas buenas, que empieza haciendo una declaración que va a ir repitiendo a cada una de las iglesias cuando dice: yo conozco tus obras. Lo dice aquí, lo dice en el 2.2, en el 2.9, en el 2.13, en el 2.19, en el 3.1, bueno, y en el 3.8 y en el 3.15. ¿Qué es lo que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era una iglesia evangelizadora. ¿Qué más? Que era una iglesia que tenía paciencia, no como aquellos a los que Pedro les escribió por allá en segunda de Pedro 1.6. Era una iglesia apartada, no como la iglesia de Corinto. En el capítulo 1, verso 5 nos la describe totalmente diferente a Éfeso, ¿cierto? Se mantenía puros en medio de la idolatría. ¿Qué más?
que es una iglesia que sufrió persecución, pero perseveraba, a diferencia de los que se encontraban en Hebreos, y eso en Hebreos nos describe eso en el capítulo 12, del 1 al 15. Era una congregación democrática. ¿Por qué? Porque dice: pero tienes esto que aborreces, la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El nombre viene de la palabra griega, estoy hablando de los nicolaitas, Nikao, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblos. Muchos creen que Juan estaba hablando acerca de la disminución que había entre clero y laicos. La palabra nicolaísmo se compone de dos palabras, que es Nico, conquistar, Laos, significa gente. Entonces es conquistar gente, o sea que la política y las elecciones en la iglesia favoreciendo candidatos para pastores oficiales, y esta iglesia aborrecía las prácticas políticas en las congregaciones. Se dividen la congregación en partidos y convierten la iglesia en un sindicato. El Señor por eso dice que ese tipo de obras que se ven en ese tipo de iglesias, Él las aborrece. Dios aborrece el Nicolaos, que es conquistar a la gente a través de la política, a través de favores, para que la gente tenga posiciones dentro de la iglesia. Eso se ve, iglesias donde la gente que tiene dinero se sienta en las primeras bancas. Los que no lo tienen, por favor vayan para atrás, que ustedes son los pobres de la iglesia. Iglesias donde quienes tienen cierto poder pueden llegar a privilegios, en los que no tienen el poder no tienen el derecho a disfrutar de las bendiciones que están obteniendo otros hermanos de la iglesia. Entonces viene esa condena, ¿no? Que es: pero tengo contra ti que has dejado, está hablando a la iglesia de Éfeso, tu primer amor, versículo 4. Y es posible que esta iglesia estuviera trabajando tanto por el Señor Jesucristo que se olvidara de Él. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros de trabajar tanto para el Señor que nos olvidemos de el Señor. Trabajamos para el Señor en la obra, pero olvidamos al Señor de la obra. Dios nos creó, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando uno mira en la historia a Adán, el Señor levanta desde el principio cómo Dios obra, ¿cierto? Y el objetivo era que Adán, Dios lo colocó para que tuviera comunión con Dios y con la creación. ¿Cuál es el consejo que tiene que hacer la iglesia de Éfeso? Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía que hacer 4 cosas. Primero, recordar, ¿cierto? Entonces debían de dedicar sus mentes a Cristo y a su palabra. Segundo, arrepentirse. Tenían que entregar el corazón al Señor. Tenían que repetir. ¿De qué? De no hacer estas cosas, porque si lo hacían tendrían resultados nefastos para ellos. Y entonces por eso dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Capítulo 2, versículo 5. Entonces esto nos recuerda que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos orar con las palabras del Salmo capítulo 51:11, que dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesitamos hoy pedirle al Señor de esta manera, ¿cierto? Nosotros debemos repetir continuamente esto: Señor, no nos eches delante de ti. Necesitamos entonces recordar que el Espíritu de Dios debe estar ferviente en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces la iglesia tiene que tener una posición diferente como el mundo la da, y como hoy vemos a cierto sector cercano a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué nos ofrece la historia acerca de esto? Después de esto, el Señor tuvo que quitar la lámpara de la iglesia en Éfeso, y lastimosamente Éfeso desaparece de aquel lugar, y todo este sector es asfixiado por los musulmanes. Y te quiero decir una cosa: hoy en Éfeso no hay iglesia cristiana en muchos kilómetros a la redonda. No estuvieron a la altura del desafío que Dios les hizo, o no estuvo la iglesia de Éfeso, los hermanos de Éfeso, a la altura de lo que el Señor
les habló. ¿Qué desafío el Señor les colocó en ese momento y nos va a recordar en este momento eso? Al igual que lo que el Señor empezó a hacer, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a mirar que Él da la siguiente declaración: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para los de Éfeso, es importante entender que Él dice: y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol, que una vez fue dado a Adán y desaparece después del pecado de él, en el capítulo 3, versículo 24 de Génesis, aparece mencionado aquí otra vez, por primera vez, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2 y versículo 14. Uno mira en primera de Juan 5, del verso 4 al 5, que nos va a hablar del método para nosotros poder vencer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y verso 5, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1. ¿Quién vence al mundo? El que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces estamos viendo aquí los métodos para vencer, de acuerdo a lo que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. El periodo de esta iglesia, recordemos que señala desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, y es donde aparecen todos los escritos del Nuevo Testamento, y se produjo el intento de evangelizar al mundo conocido, ¿cierto?, al mundo romano, y la lista de los héroes en este periodo es tremenda, y dentro de ellas encontramos a Pablo, a Judas, a Santiago y a Lucas